Buen día a todos. El día de hoy vamos a ver el siguiente subtema de nuestro tema 2, que es fundamentos del lenguaje de programación orientado a objetos que estamos utilizando en el curso, que es Java. El día de hoy vamos a ver los tipos de datos. Entonces vamos a iniciar con ese subtema, con los tipos de datos de nuestro lenguaje. Todos ustedes ya han trabajado con tipos de datos en algún otro lenguaje de programación. Muchas de las ideas son similares, pero vamos a puntualizar un poco acerca de esto y de cómo se aplica en Java. Los tipos de datos de cada lenguaje maneja su estructura interna para el manejo de los tipos de datos. Y un aspecto importante para entender eso es conocer el concepto de tipado de datos. ¿Qué es el tipado de datos? Bueno, en este caso, hablando de este concepto que es uno de los puntos finos que se analiza cuando se trabaja un poco más a fondo en el manejo interno de los lenguajes. Esto no vendría en ningún curso convencional de Java. Esto más bien es un poco más a profundidad. En general, el análisis de tipos tiene por objetivo asegurar que el uso de los objetos definidos es correcto. Y no solo de los objetos, sino de los tipos de datos en general. Eso quiere decir que su uso se atiene a la semántica de su definición. Que un tipo de dato tenga unas ciertas operaciones y no se salga de esas operaciones, más allá del concepto que se pueda implementar de polimorfismo. Se refiere a un control de las acciones y de la semántica de los datos. La asociación de un tipo de dato a un objeto o a una variable o a un elemento se le conoce como tipado y trata de evitar que puedan utilizarse abstracciones de maneras no previstas y eso se salga de control y genere resultados no determinísticos o resultados impredecibles en nuestros programas. Para identificar el tipado de dato, encontramos 3 clasificaciones para el tipado de los lenguajes. Y esas clasificaciones son independientes entre sí. Tenemos el tipado fuerte o el tipado débil. No sé si en algún momento han oído hablar, no, pues tal es un lenguaje fuertemente tipado o es un lenguaje débilmente tipado. Esta clasificación se refiere a la posibilidad de mezclar variables de diferentes tipos en operaciones o en elementos del mismo conjunto, como sumar enteros con strings o como hacer ese tipo de operaciones. Por ejemplo, en Java se dice que tiene tipado fuerte porque las clases definen los tipos de datos. C# tiene un tipado un poco más flexible. Está también la clasificación de estático y dinámico. El tipado estático comprueba el tipo de dato en el momento de compilación y el tipado dinámico comprueba en tiempo de ejecución. Puede incluso definirse el tipo de dato durante el tiempo de ejecución. Y esto tiene que ver tal vez con la parte de interpretado compilado. Puede tener que ver con eso, ¿no? El tipado explícito e implícito se hace en la declaración. Si tú al declarar una variable necesitas poner el tipo de dato, se llama explícito, y si no lo necesitas, si usas una variable directamente, se trata de un tipado implícito. Todos conocen, por ejemplo, a Python, que tiene un tipado implícito en el que puedes poner a igual a 10 y no necesitas poner que se trata de un int. Para entender un poco mejor esta relación entre los 3 tipados de datos, vamos a ver esta gráfica. Conforme más a la izquierda se encuentre un lenguaje, es tipado fuerte. Conforme más a la derecha se encuentre, es un tipado débil. En este caso, C++ tiene un tipado flexible y lenguajes como Java, Python, Pascal tienen un tipado fuerte. Eso se refiere a que no se puede mezclar las variables. En el caso de estático y dinámico, las que están abajo tienen un tipado estático, que significa que se revisa en tiempo de compilación, y Python tiene un tipado dinámico porque al ser un lenguaje interpretado, pues se puede en algún momento dado definir los tipos de datos hasta el momento de la ejecución, que en este caso es lo que hace el intérprete.
Y el tipado implícito es el que está en color blanco, tipado explícito es el que está en color gris, digo en color negro, perdón, y un tipado mixto sería el gris de Visual Basic. Entonces, a lo mejor aquí podrían ustedes investigar en lenguajes que no están aquí, sobre todo PHP, a lo mejor C#, en qué categoría entrarían en cuanto al tipado fuerte o débil, estático, dinámico, implícito, explícito. No es un concepto sencillo, a lo mejor ahorita todavía queda un poco en el aire, pero aquí a lo mejor les invitaría a leer un poco más al respecto. Este tal vez es uno de los temas que entre más leas, menos le entiendes, pero bueno, aún así la idea en general es más o menos de esta forma que les acabo de decir. ¿Sale? Ahora bien, en cuanto a Java, volviendo a nuestro lenguaje Java, hablando de los tipos primitivos, Java maneja 8 tipos primitivos. Los primeros que aparecen aquí, byte, short, int y long, se trata de tipos byte, short, int y long. Son tipos que se trabajan para los números enteros. Java en total maneja 8 tipos primitivos, 4 para enteros. Anteriormente estamos hablando de 2 tipos de datos para los números decimales, que son float y double. Estos son exactamente igual que en lenguaje C. Y en la mayoría de los lenguajes, pues se trabaja con el estándar de IEEE 754 para la notación de punto flotante y de double. Entonces, no sé si alguien conoce lo que hay detrás de esta notación, pues si no, los invito por ahí luego a ver otro video. Java sí tiene un tipo primitivo para trabajar en los booleanos, que es verdadero y falso, algo que no tenía, por ejemplo, C, que tú lo tenías que inventar o implementar hasta con enteros, pero en Java sí está el tipo de dato para booleano y el tipo de dato de carácter, que aquí son 16 bits, que se trabaja con UTF-16, que es el código de Unicode. Entonces vamos a puntualizar eso. Son 4 tipos para números enteros, 2 tipos para números decimales o reales y 1 para valores booleanos. True o false. Aquí true o false son los únicos 2 posibles valores que puede tener una variable booleana. No puede tener ningún otro valor y es tal cual la cadena true o tal cual la cadena false, que inclusive son palabras reservadas del lenguaje. Y este es Unicode de 16 bits. Quiere decir que cada carácter de tipos primitivos en Java se almacena con 16 bits. ¿Sale? Y respecto a los tipos de datos abstractos, esto ya lo habíamos platicado en el tema 1, un tipo de dato abstracto es un tipo de dato creado por el programador para generar nuevos tipos de datos y puede estar conformado por tipos primitivos u otros o otros tipos de datos abstractos. En la programación orientada a objetos, un tipo de dato abstracto se utilizará para crear objetos. ¿Y para qué queremos crear objetos o para qué sirven en la vida los tipos abstractos? Pues para generar capas de abstracción, para el desarrollo de herramientas complejas, para la solución de problemas complejos, de programación y aplicados de cualquier cosa de la vida real, ¿no? Entre los tipos de datos abstractos se identifican los que se encuentran en las bibliotecas de lenguaje, en este caso los que ya nos entrega Java. Hablábamos de que no es lo mismo una palabra reservada que una clase de la biblioteca. Pues una clase de la biblioteca es un tipo de dato abstracto, que es una capa de abstracción que podemos usar, y también están los desarrollados por los programadores. Si nosotros inventamos una clase perro, pues ese ya es nuestro tipo de dato abstracto. Y en Java, eso sí, lo que ya dijimos, los tipos de datos abstractos se implementan con las clases. ¿Sale? Esto es en cuanto a tipos de datos. Ahora bien, en cuanto a conversión, a veces en Java se permite la conversión de tipos de datos a otros. Y para específicamente los tipos primitivos, identificamos la promoción numérica. La promoción numérica consiste en convertir un tipo primitivo en otro de mayor tamaño, en otro más grande.
Al realizar operaciones con tipos de datos primitivos, Java automáticamente realiza la promoción siguiendo 4 reglas. Esta parte de la promoción no es algo que tenga que preocuparse el programador, es algo que Java hace en automático, pero es importante entender cómo funciona. Las reglas para la promoción numérica son 4. Primera regla, operaciones entre diferentes tipos primitivos automáticamente se promueve al más grande. Operaciones entre diferentes tipos automáticamente se promueve al más grande. Operación enteros con flotantes automáticamente se promociona a punto flotante. Los peques, los tipos de datos para números enteros, peques como son byte, short o incluso chat, se promueven a entero en operaciones aritméticas. Y 4, el resultado de las operaciones será el mismo que el de los operandos que involucren. El resultado de las operaciones podría parecer una regla obvia, pero no necesariamente. El resultado de las operaciones será el mismo que el de los operandos que se involucren. Esta regla 4, ahorita la vamos a ver en un ejemplo. ¿Sale? Ahora, para verificar estas reglas, tenemos este primer ejemplo. Si quieren, vamos a código para ejecutarlo en vivo. En este primer ejemplo, tenemos la promoción numérica. Tenemos aquí primero una variable de tipo int y una variable de tipo long. Lo que nos dice la primera regla de promoción es que operaciones entre diferentes tipos de datos se promueve al más grande. Eso quiere decir entonces que vamos a compilar el programa mientras seguimos explicando. Nos movemos al escritorio, nos movemos a la carpeta donde se encuentra nuestro archivo, que es programas Java, y ahí vamos a compilar con javac promoción.java y después ejecutamos nuestro programa con Java y el nombre de la clase que es promoción. En el caso del segundo elemento, que es un double y un float, de nueva cuenta, la primera de las reglas nos dice que operaciones entre diferentes tipos se promueve al más grande. En el caso de la primera, tenemos 2 tipos de datos relacionados con números enteros. En la segunda y tercera tenemos números de tipo decimal. Vamos a agregar una nueva, que es int a igual a 10 y vamos a agregar un float b igual a 35.5, le ponemos una f y vamos a imprimir el resultado de, no es para imprimir, vamos a imprimir el resultado de a más b para que también se vea esa operación. En esta tercera que agregamos, se debería ver la segunda regla de promoción numérica. La segunda regla de promoción numérica nos dice que operación de un entero con un flotante se promociona automáticamente a punto flotante. Por lo tanto, en este caso, el tercer valor es un punto flotante. Recuerden que el primero es un long, porque long es el más grande de los dos. El segundo es un double, porque double es el más grande de los dos. Y en el tercero se aplica la segunda regla, que es operación entero y flotante, se promociona a punto flotante. En el caso de la cuarta, pasan varias cosas. Primero pasa la regla número 3, que es los tipos de datos pequeños se promueven a entero automáticamente en operaciones aritméticas. Entonces, a pesar de que yo tenga 2 short, el resultado de f entre q nos da un valor entero. Y ahí también puede aparecer la regla 4 de promoción, que dice el resultado de las operaciones será el mismo que en el de los operandos que se involucren. Si yo cambio estos valores a entero para ahorrarnos la tercera regla de promoción y desde el principio sean enteros,
Observen que en el resultado de la división de 10 entre 3, pues 10 entre 3, todos ya sabemos que da 3.333. Pero aquí Java nos está diciendo que un 10 entre 3, si los dos son de tipo entero, nos va a dar 3, porque la regla 4 nos dice que el resultado de las operaciones será el mismo que de los operandos que se involucren. ¿Sale? Y esas son las 4 reglas de promoción numérica. Continuando, el otro tipo de conversión que se hace es el casting. El casting, la traducción que podría tener la palabra cast o casteo, que el casteo es un anglicismo, es una mala traducción. Todos usamos casteo, pero propiamente es incorrecto. Si quisiéramos una palabra correcta para casteo, sería moldeado de datos. En Java, entre tipos primitivos, el moldeado o casteo se realiza cuando se quiere indicar explícitamente que el resultado de una operación se va a guardar o a trabajar en un tipo de dato menor. El moldeado de datos se debe realizar de forma explícita. A diferencia de la promoción, donde no nos preocupamos y Java hace todo por nosotros, aquí nosotros debemos de hacer de forma explícita el casting. Si no lo hacemos de manera explícita, el compilador nos va a marcar un error. Si no me creen, vamos a este ejemplo. Igual vamos a revisarlo en código. El siguiente ejemplo que vamos a ver se trata del casting. El casting se trata de moldear a un tipo de dato más pequeño. Si yo tengo, en el caso del primer ejemplo, 2 variables de tipo float, acuérdense que dijimos que el resultado de 2 float, pues sería otro float. Si yo quisiera limitar el resultado de la operación de 2 floats a que me lo guarde en un entero, tal vez porque tengo poco espacio o porque quiero redondear los valores, entonces el casting se hace de manera explícita. De esta forma, yo obligo a que el resultado de esta multiplicación, que es de 2 flotantes, lo guarde en un tipo de dato más pequeño, que se trata de un entero. El segundo ejemplo de casting, a pesar de que A es short y B es short, acuérdense que la regla de promoción dice que los pequeños se promueven a entero. Y si yo quisiera guardar el resultado en otro short, tendría que limitar ese entero a un tipo de dato más pequeño, que en este caso es short. Vamos a ejecutar el ejemplo. Javac, casting.java y después la ejecución. Y ahí está el primer resultado que aquí tenemos que imprimir Z, porque si estoy imprimiendo X, pues estoy volviendo a imprimir la variable que es parte de la operación. Entonces, aquí va Z, vamos a guardarlo y a volverlo a ejecutar rápidamente. Javac y Java Casting. Ahora sí, el resultado de la multiplicación de estos 2 flotantes me lo muestra como un número entero. Y en el caso del segundo ejemplo, pues lo muestra como un short. Ahora, habíamos mencionado que cuando se hace el casting se tiene que hacer de manera explícita. Si el casting no se hace de manera explícita, si yo intentara poner short C igual a A por B, eso nos marca un error. Y ya guardé el programa, lo vamos a volver a compilar y al momento de volver a compilar nos está diciendo error de tipos incompatibles, porque yo estoy diciendo que quiero guardar en un short que es C algo que es una operación de un entero. Incluso aquí nos está diciendo posible pérdida de conversión de entero a short. Y entonces, en resumen de esto, cuando hablamos de casting o moldeado, lo tenemos que hacer de manera explícita. ¿Sale? Lo siguiente es un punto muy sencillo, pero que no por ello debemos descuidar. Se trata de las constantes. A veces en nuestros programas tenemos que definir constantes, que como ya todo el mundo sabe, son elementos cuyo valor no puede ser modificado. Declarar una constante en Java es muy fácil. Vamos a recurrir a la palabra reservada final. Esta palabra reservada tiene otros usos, pero en particular si
Si la colocamos como un modificador antes del tipo de dato y del nombre de un atributo, entonces lo convertimos en constante. Y de esta manera, con la palabra final, nos aseguramos de que si alguien de manera intencional o por accidente la quiere modificar, no la pueda modificar. Si alguien intenta modificar un identificador al cual se le colocó la palabra final, pues Java no lo permite. ¿Sale? Entonces es poner la palabra final, el tipo de dato, el nombre. La convención o la buena práctica es que las constantes se pongan con letras mayúsculas. Eso solo es una convención, no quiere decir que si no lo hacemos así va a fallar. Como les digo, una convención. Y bueno, eso sería todo con respecto a los tipos de datos.